Muy buenas tardes a todos, queridos amigos. El tema de hoy, como ves, es España, pero también Hispanoamérica ante un mundo en guerra. Y como el coronel Pedro Baños estuvo ahora en Hispanoamérica, dije, voy a consultarlo a él. ¿Por qué? Porque tenemos un mundo muy conflictivo. Hasta las profecías religiosas nos advierten de muchísimas cosas, pero eso, ¿de qué manera le va a pegar a España y a Hispanoamérica? Argentina ha decidido alinearse con Estados Unidos y con Israel, pero Brasil, que tiene la sumatoria de población del resto de Sudamérica, está alineado con los BRICS. A su vez, nosotros, dentro del plano interno, en Argentina hay una comunidad judía y una comunidad árabe enormes, pero la árabe es 3 veces o 4 veces más grande que la judía. Y además tenemos una base china dentro de la Patagonia Argentina. Estos son un montón de elementos que muestran la debilidad congénita que lamentablemente la hispanidad lleva desde la secesión de América. A partir de ahí nos hemos debilitado y dejamos de ser el país que tenía el dominio financiero del mundo a ser un país debilitado que depende de terceras monedas. Finalmente, en esta situación, donde nosotros no sabemos si de alguna manera un conflicto en el cual no tenemos arte ni parte puede afectar a España, que tiene la base norteamericana en Rota, que tiene una base inglesa en territorio usurpado en Gibraltar, y a su vez, nosotros tenemos una serie de debilidades internas donde el jefe de Estado Mayor del Ejército, hace unos años atrás, habló del plan Andinia, que sería un plan por el cual nosotros perderíamos la Patagonia Argentina a mano de un nuevo Estado de Israel, por el cual los israelíes tendrían que huir de su país para buscar un nuevo territorio. Finalmente, lamentablemente hoy vivimos un mundo donde la OTAN no cumplió, se extendió. El 2014 tuvimos el Maidán, tuvimos el derrocamiento del presidente Yanukovych, que dirigía el partido prorruso de las regiones, y a partir de eso estamos en una situación de debilidad que solamente el coronel Pedro Baños podrá explicarnos a nosotros. Coronel, un gusto tenerlo Qué nuevamente. placer que me hayas invitado a tu canal, Patricio. Estoy verdaderamente encantado, muy orgulloso de que cuentes conmigo, porque además estamos en la misma línea precisamente, que es la defensa de la hispanidad, que es lo que nos debe preocupar a todos los hispanos. Lo demás, Europa, América, o sea, quiero decir, América, Estados Unidos, China, Rusia, India, nos debe dar igual. Lo importante es la defensa de lo nuestro, Patricio. Y tristemente, hay muchos hispanos que siguen haciendo el juego a potencias extranjeras en detrimento de los verdaderos intereses de los suyos. Que esto tenemos que matizarlo, Patricio. Tenemos que entender muy bien, primero saber quiénes somos nosotros, ponernos en valor, estar todavía mucho más unidos, efectivamente, como tú bien has dicho en la introducción, magnífica, en un mundo cada vez más complejo, cada vez más competitivo, cada vez más agresivo. Y si no estamos unidos, que sepamos que efectivamente, como muy bien has dicho, y ahora vamos a abundar en ello, nos van a seguir depredando los de antes y los nuevos. Y además, fíjate, si me permites ya para así empezar ya fuerte, si este mundo hispano no estamos unidos, Patricio, que sepamos que Centroamérica, desde México hasta Argentina, se puede convertir, como de hecho ya se está convirtiendo, en el nuevo campo de enfrentamiento, como sucedió durante la Guerra Fría, entre Estados Unidos y China, porque todo lo que está sucediendo tiene una clave geopolítica, más allá de económica, más allá, ya sabes que siempre te lo revisten, de la democracia, los derechos humanos, tiene una clave geopolítica. Y no debemos permitir que Hispanoamérica ni sea depredada por nadie los recursos maravillosos que tienen todos los países, incluyendo, por supuestísimo, Argentina, país riquísimo en todo, que luego hablaremos, y que no podemos permitir que lo sigan depredando ni que se convierta en el nuevo campo de batalla, como pasó en su momento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, con tanto dolor, tanto sufrimiento, tantas muertes que llevó precisamente a esta preciosa y maravillosa parte del mundo, en el que la naturaleza fue tan generosa, Patricio, y es lo que tenemos que defender. Y perdóname por esta introducción tan amplia, pero creo que es necesario para precisamente que tus queridos seguidores se vayan poniendo un poco en canción de todo lo que espera a través de este programa. Sí, lo que vos dijiste, la Guerra Fría nos pegó a nosotros como patio trasero. Guerra Fría en la cual participaron muchísimos personajes estrafalarios. Porque uno dice, bueno, la Unión Soviética apuntaba a la guerrilla y Estados Unidos a los contras y a los otros grupos antisubversivos y a los gobiernos militares. En el medio
participó muchísima gente. Yo me acuerdo, vos sabés que hubo un caso donde un general argentino capturó en el Monte Tucumano, que era un Vietnam ya, a una terrorista que era norteamericana. Y bueno, le iba a aplicar el código de guerra. Es decir, no es que la iban a hacer desaparecer. Había un código militar para prisioneros de guerra. Y el general Videla, que era el general el presidente de facto, le dijo, entrégamela que se la voy a devolver a la embajada norteamericana. Digo, pero no, es una terrorista, es una combatiente. No me fastidie más, mándamela porque el gobierno norteamericano la está pidiendo. Entonces yo me quedé preguntando, ¿y esto? Vos sabés que el doctor Julio González, que fue el pionero que nos dio el impulso a volver a defender la hispanidad en Argentina, fue funcionario del gobierno de María Estela Martínez Perón y nos recordaba cuando las fuerzas argentinas capturaron un rompehielos inglés cargado de armamento que iba destinado a la guerrilla y además 2 aviones de la desaparecida British Caledonian cargados de armamento y municiones que la embajada dijo, bueno, en realidad es para la embajada, pero eran muchas armas para una embajada. Hablaban varios decenas de miles de municiones, armas de todo tipo. Y decían, ¿pero qué piensan? ¿Que los vamos a sitiar a la embajada inglesa? Y ahí fue un conflicto muy grande donde se le pidió explicaciones al gobierno británico, a un embajador de apellido Bishop, y eso terminó con el golpe de Estado contra María Estela Martínez Perón. Eso es bastante curioso. Bueno, tú sabes la injerencia de Estados Unidos en todo, desde México, una vez más hasta Argentina, porque cuando decimos Centroamérica, no debemos olvidar que México está en Norteamérica, no está en Centroamérica. Pero mira, ¿qué pasa? Ahí están los datos. ¿Cuántas injerencias en la política interna de estos países llevó a cabo Estados Unidos? Claro, si dices esto, es que eres contra Estados Unidos. No, estamos evidenciando hechos. La Unión Soviética también, pero tú ya sabes que hay estudios que mientras Estados Unidos pudo haber ingerido en total en todo el mundo en más de un centenar de casos y en algunos casos muy violentos, estamos hablando de la política interna de los países desde la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética va a Rusia, que también lo ha hecho, pero en la mitad de casos. Y no olvidemos lo que significó la Operación Cóndor, que parece que se nos ha olvidado todas esas cosas, ¿verdad? Y por tanto, podemos estar otra vez en la misma dinámica, Patricio, que es lo que tenemos que evitar. Y eso solo lo podemos evitar si estamos unidos, si presentamos un frente común. ¿Y qué es lo que no quieren que presentemos? Y ya lo estamos viendo, pues cómo están intentando dividir, enfrentar incluso a los países, muchas veces por tonterías, que si problemas mínimos fronterizos que se podían resolver de una manera pacífica si, vamos, he llegado a una mesa de negociación sin el menor problema, pero porque lo que se trata es de, efectivamente, que no lleguemos a mantener ese frente unido, pero digo, ya no solamente contra este mundo anglosajón, que ha manipulado y sigue manipulando y se sigue llevando los recursos de toda América, y digo de toda América, también desde México hasta Argentina, y luego si quieres podemos entrar en detalles, pero también de los nuevos, que obviamente intentan sacar todo lo posible, evidentemente. Ahora mismo China se está llevando, de Argentina se está llevando la soja, fíjate si Argentina, que es tan rica en todo, que es que lo tenéis todo, tenéis hidrocarburos, tenéis eso, capacidad con los sistemas modernos hoy de agricultura, vamos, para producir para medio mundo, literalmente. Cárnicos exactamente igual. Es decir, tenéis de todo. Estáis en el triángulo del litio, ese triángulo que tanto le preocupaba, ¿te acuerdas? A la que hasta hace poco era la general de 4 estrellas estadounidense, la que mandaba el Comando Sur, que decía que supone que es el control de toda América, y que decía que Laura Richardson, que decía, oye, que amenazaba a China, que se estaba... No, pero no amenazaba a China, amenazaba a los países del Triángulo del Litio, Argentina, Chile, Bolivia, porque claro, estaban vendiendo ese litio a China. ¿Y cómo se lo iba a vender? Que solo le correspondía a Estados Unidos. Es que siguen en la misma dinámica de la Guerra Fría, Patricio. Y eso, una vez más, solo lo podemos evitar si estamos unidos, insisto, que no nos van a dejar, por supuesto, que nos van a poner mil zancadillas, no tengamos ninguna duda, y que además están alimentando a grupos incluso de filonazis para que esta hispanidad no se llegue a materializar, esta nueva hispanidad, esta unión de esta civilización hispana, que es lo que conformamos, una verdadera civilización. Patricio. ¿Cuál es el valor estratégico hoy del Triángulo del Litio? Que uno ve que es un motivo de fuerte disputa. ¿De qué manera nos afecta a Perú, Chile, Bolivia y Argentina?
Esta es la general Laura Richardson con el Correcto. presidente Milei en la Antártida, no, en Tierra del Fuego. Muchísimo, porque piensa que el litio, Patricio, es vital para precisamente las baterías eléctricas, para que las baterías no tengan memoria, es decir, que no vayan perdiendo capacidad de almacenaje de energía. Es fundamental el litio. Es verdad que luego se complementa con, por ejemplo, con el cobalto, que refuerza las características del litio, pero ahora mismo sin litio, todo este mundo eléctrico o electrificado no podría funcionar. Es verdad que hay litio también en algunos otros lugares, se está descubriendo en otras partes también de América, pero los principales ahora mismo productores y exportadores de este litio están en ese triángulo de litio que ya hemos citado. Entonces es vital. Y claro, Estados Unidos, que se está quedando atrás en muchos aspectos tecnológicos con respecto a China, que ahora mismo China fabrica el 80% de todas las baterías eléctricas del mundo, que se dice pronto, y ya fabrica más coches eléctricos que el resto del planeta junto, pues obviamente le preocupa y dice, oye, es que no solamente me están sacando ventaja, cuerpos de ventaja en los temas tecnológicos, sino que China, con una visión muy estratégica, que lo ha hecho muy bien para ellos, ha sabido ir copando todos los recursos minerales estratégicos, vitales, precisamente para estas nuevas tecnologías, tanto las que tenemos como las que se espera que vaya a haber. Y por tanto, mira, teníamos hoy mismo una noticia de que ya ha desarrollado aquello que parecía que era imposible, las baterías de sal, que parece ser que tienen una capacidad muy, muy superior, ¿no? Incluso de almacenaje a las baterías que podríamos llamar tradicionales. Quiere decir que está tan adelantado que Estados Unidos pues, está preocupado, está asustado con todo lo que está haciendo China, y por eso te digo que todo lo que está pasando ahora mismo, incluyendo lo de Venezuela, también tiene una clave geopolítica y que va muy directamente relacionado con este esfuerzo que hace y que va a seguir haciendo Estados Unidos por intentar expulsar a una China de un continente americano. Es cierto que la penetración era tremenda y que en algunos países pues llama la atención. Tú fíjate, tú te referías a Brasil. Estados Unidos está muy preocupado con lo que está pasando en Brasil. Entre otras cosas, entre otras muchas cosas, tú has hablado de la potencia poblacional que tiene Brasil. Ya no te voy a contar en recursos, porque es un territorio enorme y todavía ni se sabe lo que pueda haber ahí en la Amazonía de uranio y absolutamente de todo, pero fíjate, ese corredor bioceánico que va a partir desde el puerto de Chancay en Perú, un país en el que también China está haciendo una apuesta muy fuerte y que va a llegar precisamente hasta Brasil, con lo que va a modificar la logística marítima mundial. Es que estamos hablando de transformaciones muy importantes que obviamente a Estados Unidos pues, le preocupa enormemente, porque entre otras cosas dejaría de tener ese poder que ahora mismo además ha reforzado con por ejemplo, con el canal de Panamá, ¿no? Que no olvidemos que recientemente al gobierno panameño Estados Unidos le forzó a romper las relaciones con China, a abandonar que la parte de la ruta de la seda china, y además no solamente eso, que recuerda que Donald Trump dijo públicamente que había dado órdenes al Pentágono de que en caso de que no se sometiera el gobierno panameño a sus voluntades, a sus necesidades o a sus intereses, para poco menos que invadirlo. O sea, te quiero decir que son cosas muy graves y, por tanto, todo lo tenemos que entender en clave geopolítica. Porque ya sabes que en política internacional no hay altruismo, no hay hermanitas de la caridad, no hay monjitas. Todos son puros intereses. Y cuando alguien hace algo, como es el caso de Estados Unidos, más allá de que diga que va a llevar a la democracia o un cambio de gobierno para que vaya mejor los derechos humanos en Venezuela, detrás hay claros intereses económicos y geopolíticos. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Qué es lo que no nos cuentan? ¿Qué es lo que no nos cuentan los noticieros? ¿Qué no es lo que no te cuentan los periódicos? En muchos casos, pues ya sabemos, unos por miedo, porque hay mucho miedo a hablar, a contar la verdad de lo que hay detrás, y otros claramente, pues porque están comprados, para que no contar precisamente esa verdad a los ciudadanos. Me quedé pensando, ¿vos te acordás que Peter Drucker, aquel gurú del marketing norteamericano, en realidad nació en Austria, él decía por los años 90 que ya China estaba produciendo unos 200.000 doctorados en ciencias por año? 200.000 doctorados, claro, uno decía, con toda esa población puede llegar a ese nivel. Muy Mira, superior a si lo me que estaba permites, si me produciendo. permites, Patricio, ahora Sí. mismo, el año pasado, por ejemplo, en China se licenciaron de lo que se llama STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, lo que se llama el STEM, con las siglas en inglés,
5 millones de jóvenes. 5 millones de jóvenes. Que se dice pronto, Patricio, que se dice pronto. Solo con que una pequeña parte sea un genio, sea un Einstein, por así decirlo, tú fíjate las ventajas que saca el resto del mundo. Y por eso ahora mismo, en la mayor parte de las tecnologías más importantes para el desarrollo precisamente de todo esto que va a dominar el mundo, claro, es que lo tiene China. Es que lo tiene China, porque Bueno, además es con una cierto que, vocación... te pregunto, Pedro, es cierto, claro, como decís, 5 millones, con que el 1 por 1000 sean geniales, pero además los que le vienen detrás no son estúpidos, ¿no es No, no, cierto? no, Es un pero es que además, genio fíjate, y, cuando además ya eh, para ingresar ya en la universidad, tienen que hacer el examen que allí se llama el Gaokao, que es un examen durísimo, durísimo, que están preparando los jóvenes 1 o 2 años para sacar buena puntuación para poder ingresar en las mejores facultades. Quiere decir que es que ya la selección previa, o sea, pasa cualquiera, no cualquiera entra a la universidad, ya la selección previa es tremenda. Pues si luego además piensas que luego la criba que se realiza dentro de la propia universidad y aún así salen 5 millones de jóvenes con unas ganas de comerse el mundo, de hacerlo bien, de trabajar lo infinito, porque mientras en Europa, ya ves, el otro día Bill Gates decía, no, dentro de poco aquí van a trabajar 3 días, 2 días a la semana. Los demás, pues ya sabes, haciendo el zángano, pues drogados, que es lo que nos quieren, que estemos drogados, o que estemos todo el día tirados en el sofá viendo películas y series, y porque te dicen, no, para que tengas tiempo para ti, para que tengas más tiempo para el ocio, para ir al gimnasio. Sabemos todo eso, esto está todo inventado. Pero ellos están en una dinámica diferente, Patricio. Ellos vienen a comerse el mundo y a trabajar todas las horas del día, todos los días de la semana. Cosa que a nosotros nos puede parecer una aberración. No vamos a valorar si es bueno o malo. Lo que es verdad que es una dinámica completamente diferente de la nuestra, del mundo occidental, sobre todo en Europa y en España. Que por eso nosotros estamos en la cuesta abajo y ellos están en la cuesta arriba, porque esa es la realidad, nos guste o no nos guste. Entonces, el que no lo quiera ver, pues es su problema, pero solo tiene que investigar un poco para ver que esta es la realidad de lo que está sucediendo. Eso me hace acordar 2 personajes que hablaban de China. Adolfo Hitler, que decía que él tenía respeto por esa civilización que no era la suya, pero que en algún momento esa fuerza iba a tener. Pero Napoleón decía que era un gigante dormido, que mejor no despertarlo. Entonces yo no sé si esto va a ser bueno o malo para la humanidad. Lo que sí veo, que por otro lado vemos a Estados Unidos amenazando Venezuela. Y cuando un gobierno ya tiene que amenazar, como decía, amenazo a Panamá, amenazo a Venezuela, es más, mañana llegan a encontrar petróleo en las costas de Uruguay, van a llevarle democracia a cañonazos a los uruguayos también, ¿no es cierto? Van a decir que los uruguayos son una tiranía peligrosa para la democracia, ¿no? Claro, Me pero mira, pregunto, Patricio, es que lo que has dicho es muy interesante. ¿cambiaremos un cuco por el otro? Ese es mi temor. Sí, que es muy interesante porque has dicho la palabra civilización. Es que es exactamente lo que es China. Ellos se consideran no un país con 2.500 años de historia, sino una civilización con al menos 6.000 años de historia. Hay quien lo eleva hasta 8.000. Claro, entonces, y además que consideran que solo durante un pequeño periodo de tiempo, básicamente 200 años, no han sido el centro del mundo, que es lo que etimológicamente significa China, además, ¿no? El país del centro. Entonces, creen que es su momento, otra vez, de nuevo. Y además de salir de ese siglo de la humillación, desde 1850 a 1949, cuando se crea la actual República Popular China, y creen que es su momento. Y efectivamente, es que el problema es que el dragón ya ha despertado, hace tiempo que ha despertado. Y hay que contar con él, nos guste o no nos guste. ¿Eso significa que nos guste su sistema político? No. ¿Que nos guste lo que hacen? No, pero están ahí y hay que contar con ellos. Lo mismo que hasta ahora Estados Unidos ha hecho y deshecho a su antojo, y era imposible tener dinámicas contrarias precisamente a las que marcaba Estados Unidos, porque ha sido el imperio dominante, sobre todo una vez que desaparece la Unión Soviética en 1991, ahora hay que contar con China, nos guste o no nos guste. Entonces hay que saber cómo jugar, evidentemente, con unos y con otros. Pero para jugar desde una posición, una vez más, de fuerza, una posición de respeto, no nos queda más remedio, Patricio, no nos queda más remedio que estar unidos, porque si no, nos van a seguir despedazando. Y vuelvo a insistir, es que esto es muy importante, y perdóname que insista, Patricio, es que si no, seremos el nuevo campo de batalla. Porque es más, como Estados Unidos, y es que lo está diciendo lo que parece ser que va a ser algo que se ha filtrado, el borrador de su nueva estrategia de seguridad nacional,
Dice, mira, no puedo enfrentarme directamente con China y lo que voy a hacer es enfrentarme indirectamente, como pasó con en la Guerra Fría con la Unión Soviética. No se podía enfrentar directamente. Entonces, ¿qué lo hicieron? Buscar campos de batalla indirectos, fuerzas proxy, como se llaman. Entonces, y lo estamos viviendo ya, lo estamos viviendo ya. No tengas ninguna duda. Entonces, una vez más, que abramos los ojos, que entendamos qué es lo que está pasando en el mundo, porque es fundamental entender lo grande, porque si no, no podemos comprender lo pequeño, los flecos de la parte baja de la pirámide de las cuestiones, de las claves geopolíticas. Y entonces, en esta circunstancia de conflicto, donde evidentemente las grandes potencias no quieren chocar porque estamos hablando de cientos de misiles balísticos intercontinentales. Estados Unidos tiene más que China, pero China tiene por lo menos 400 misiles balísticos intercontinentales declarados hace 30, 40 años que siguen diciendo que tienen 400, con lo cual no sabemos en realidad cuánto tiene. Y además tienen un gran sistema de defensa antiaérea. Me pregunto, si no van a chocar entre ellos, ¿vos crees que podrá haber de alguna manera conflictos aquí en lo que puede ser Argentina o Chile o en el resto de Sudamérica? La misma Venezuela, donde Xi Jinping sale medio a defenderlo a Maduro, pero Putin parece que entregó a Venezuela y Estados Unidos se está acercando ahí y no queda claro si van a desembarcar, no van a desembarcar, qué van a hacer. Sí, tú piensas que además hoy hay muchas formas de actuar. No solamente pensemos en una invasión militar a gran escala, como en su momento se daba, o no pensemos en solamente actuaciones militares. Hoy en día hay muchas formas de actuar. No olvidemos que ahora mismo hay un espacio, un dominio que es muy interesante dentro de este campo de batalla moderno, que es todo lo relacionado con el ciberespacio. Claro, ¿qué pasa? Entre otras cosas, dentro de ese ciberespacio se libran guerras, por ejemplo, a través de los ciberataques, que son muy complejos, muy variados, pero no solamente eso, o también todo lo que es la guerra electrónica, pero también la guerra cognitiva, para actuar sobre nuestras mentes, las mentes de los ciudadanos. Y esto es una campaña constante que no nos damos cuenta en la inmensa mayoría de las ocasiones, pero cómo nos están bombardeando, porque es un verdadero bombardeo en nuestras mentes, pues para convencernos de ciertas cosas o para que adoptemos ciertas pasividades ante las decisiones de nuestros líderes políticos, o incluso que nosotros mismos, los ciudadanos, lleguemos a animar a nuestros líderes políticos a adoptar determinadas decisiones. Quiere decir que se libran guerras muy diversas y efectivamente hoy le puede tocar a un país y mañana le puede tocar a otro. Y sí, hay un comentario que a lo mejor en esa cumbre de Alaska que mantuvieron el Trump y Putin, pues pueden haberse repartido el mundo en el sentido de decir, oye, mira, tú quédate con Europa, yo me quedo con América y no nos metamos los unos con los otros, porque hay cosas que llaman mucho la atención. Tiene razón que, por ejemplo, China, que tiene unos intereses gigantescos en toda América, incluyendo en Venezuela, que recientemente acababa de llegar la nueva plataforma petrolífera al lago Maracaibo, pero además de eso, él piensa que, claro, llama la atención que si bien China, como te digo, ha hecho alguna manifestación de apoyo, aunque más bien tibia, pero es que Rusia prácticamente ni eso, ¿no? Y llama mucho la atención un país en el que en su momento, no olvidemos, cuando hubo tensiones máximas, como por ejemplo el año 2008, llegó a mandar los Tupolev 160 con capacidad nuclear y hablaba de instalar bases militares en Venezuela. Entonces, incluso próximo incluso a la península de Guajira, incluso casi afectando ya a Colombia, en fin, para afectar, en pocas palabras, al canal de Panamá. ¿Pero qué significa? Que, por otro lado, estamos viendo como las últimas declaraciones de Donald Trump, que ha dicho, oye, Ucrania, a lo mejor puedes hasta recuperar todo el territorio que ahora mismo te ha quitado Rusia, pero lo vas a hacer con la ayuda de la Unión Europea. Le ha dicho, yo me quito del medio porque yo no quiero llevarme mal con Rusia. Que es lo que tenemos que saber leer entre líneas, ¿no? De los mensajes, lo que no te pone explícitamente, pero hay que saber leer entre líneas. Y entonces puede ser que efectivamente le haya dicho, mira, Rusia, tú haz lo que quieras en Europa, oye, con estos europeos que se han vuelto todos locos y que quieren ir todos a la guerra, métete con ellos. Pero no, yo me salgo, me quito del medio, que además, como me viene bien porque el armamento me lo van a comprar a mí, porque estos europeos son todos unos primos y van a gastar lo que no tienen en armamento para comprar a mí ese armamento. Y dice, pero tú y yo nos vamos a llevar bien. Entonces, claro, es que puede ser que suceda eso y que además sería una manera de intentar restarle a China un apoyo que veríamos a ver
un apoyo importante, que es el apoyo de Rusia. Porque aquí cada uno juega sus bazas y tú sabes que las alianzas son siempre efímeras. Es que parece mentira que la gente no... Es que como ya no sé la historia, no entienden de lo que significa precisamente esa caducidad rapidísima de las alianzas. ¿Tú te acuerdas? Bueno, te puedo poner 1000 casos, ¿no? De cómo en algunos casos, oye, ahí tuvimos el pacto entre Alemania, la Alemania de la Segunda Guerra Mundial y la Unión Soviética, y que ahí tienen las fotos de alemanes, oficiales alemanes con oficiales rusos abrazándose, y al día siguiente se estaban matando entre ellos. El Pero Tratado ahora, de Brest-Litovsk, ¿te acordás? correcto, pero no Y solamente antes, eso. perdón, y antes el acuerdo Rapallo, por el Rapallo, un acuerdo alemán, aunque suene muy italiano, por el cual Alemania le dio tecnología militar a la Unión Soviética antes de la Segunda Guerra Mundial. Y Pues después no, todo espera. cambió. Oye, y todo el armamento y todos los medios que le dio Estados Unidos a la Unión Soviética para ayudarle a ganar la Segunda Guerra Mundial, y luego fueron enemigos. Pero fíjate, ¿y te acuerdas cuando el Stalin pacta con Japón un acuerdo de no agresión? Un acuerdo de no agresión porque en aquel momento no quería abrir más de un frente y le interesaba acabar con Alemania. Cuando ya ve que puede derrotar a Alemania, que la está expulsando de su territorio, el que había invadido, es cuando se enfrenta con Japón, pero no antes. Cuando ya solamente ve que dice, ya este frente lo tengo prácticamente dominado, ahora voy a abrir el frente con Japón. Y pasaron lo mismo de estar reunidos los diplomáticos y abrazarse y tomar el saque juntos, y al día siguiente estarse matando. Es decir, esa es la realidad. Y por eso no te puedes fiar absolutamente de nada, una vez más, que la política internacional, la geopolítica es muy complicada. Y aquí la gente es muy inocente en Europa y se creen que lo que tenemos y la OTAN y que te va a apoyar y esto va a ser para siempre, y que no, que tenemos que ser muy conscientes, una vez más, que lo único es lo nuestro, y lo nuestro es la hispanidad, Patricio, la hispanidad, Ahí es que lo que nos te une quiero preguntar, muchísimo. un tema que yo me acuerdo hace muchos años atrás, un politólogo inglés decía que el Imperio Británico había sido un lobo malo, decía, ¿no? Realmente hicimos muchas maldades en parte del mundo. Cayó y nos sustituyó el Imperio Norteamericano, que fue un lobo peor. Ahora estamos pensando, es un artículo de hace más de 30 años, fíjate cómo la gente ve como vos, ¿no? Que vienen las cosas a 30, 40 años. Tal vez se caiga el imperio norteamericano, pero no se pongan contentos, porque el lobo que venga puede ser peor. Y ahí es lo que te pregunto. China, ¿puede ser un lobo peor que los norteamericanos o puede ser lo que dice acá Patricio Prado, que dice la dinastía Ming y la monarquía hispánica negociaban a través del galeón de Manila y la cosa funcionaba muy bien para los dos? ¿Qué puede ocurrir con China? Que termine diciendo, bueno, ya que somos los más poderosos, imponemos condiciones como se nos dé la gana, en beneficio nuestro, o tratamos de llevarnos armónicamente bien con todo el mundo. Sí, ahora, ellos precisamente lo que presumen es de ese mundo armónico, precisamente es una de sus grandes frases, ¿no? Por cierto, tiene razón este seguidor tuyo, al que le damos las gracias por el comentario, porque a través del galeón de Manila, el imperio hispano, que es como a mí me gusta llamarle, vendía muchísima plata a los chinos. ¿Y por qué los chinos lo compraban esa plata? Para dos funciones básicamente. Primero, para pagar a sus funcionarios, y luego para también pagar a los mercenarios que les protegían las fronteras. Y de hecho todavía hay mucha plata recuñada con recuños que hacían allí precisamente en China, y algunos están en museos, bueno, y hay gente que lo tiene, pero vamos, hay muchos que están en museos chinos. Tiene toda la razón. Yo tengo uno, Vamos a ver. un resillado. Sí, qué suerte, qué suerte, Y qué voy a suerte. buscarte uno para mostrar porque la gente creo que se va a llamar Sí, la seguro. Pues atención mira, cuando vea que claro. tuvimos el dominio financiero mundial, ¿no es cierto? Los resellos, sí, los resellos esos. Pues mira, Patricio, ¿qué sucede? Que no pensemos que China, por lo menos por el momento, va a dominar el mundo como lo ha hecho Estados Unidos hasta ahora. Es decir, por la fuerza militar, mira qué bonito. Mira qué bonito. Esta es una moneda Precioso. de plata hecha posiblemente Ujú, en la Seca de México, 1789, y cuando ujú. llegaba a China la iban resellando, y algunas tienen varios resellos, y vemos Sí, las vemos en África, las vemos en el mundo árabe, las vemos en la India. El 50% del circulante mundial era español hecho en América y también en la Seca de Segovia. sí, totalmente. Pues mira, buenísimo. Qué oportuno ha sido.
Parece que hubiéramos pactado y lo tuvieras preparado y no ha sido así. Pero ¿qué pasa? Lo que te digo, no pensemos que lo va a hacer con la fuerza militar, con invasiones, con estas injerencias políticas. Ellos dicen que ellos no van a ingerir nunca en la política nacional de los estados, que cada estado tenga lo que decida, la política que decidan sus ciudadanos o sus gobernantes, los que manden de verdad en el país, pero lo va a hacer de otra forma y lo va a hacer pues, a través de la diplomacia económica, a través de ese intercambio comercial, de llevarse los recursos que considere que precisa. Yo he estado ahora en países donde les ha montado estadios de fútbol, o les monta una vía férrea, o les monta un hospital, o una comisaría La de biblioteca policía. de El Salvador, ¿no? Bueno, podríamos hablar ya te digo, en todas partes de América ya prácticamente, o en muchas partes de América, entonces, o de África. Entonces lo va a hacer de una manera diferente, pero no deja de ser otra forma también de invasión. O sea, vuelvo a insistir, aquí no hay hermanitas de la caridad, ¿no? Nadie hace nada de forma altruista. Ellos se van a llevar los que consideren que se tienen que llevar, van a abrir mercados que a ser posible van a esclavizar, es decir, en el sentido de que van a entrar en muchos casos con precios muy bajos, perdiendo dinero si es preciso, para acabar con la competencia, para terminar de dominar, de esclavizar esos mercados y que luego ya sea suyos y solamente les compren los productos chinos, ¿no? Es decir, lo va a hacer de una forma diferente, más a largo plazo, más civilina, más astuta, más indirecta, pero al final la finalidad es la misma. Es decir, que todos tengamos dependencia de Estados Unidos, de China, que se convierta en la gran fábrica del mundo, que controle toda la cadena logística global y que además, pues los demás casi dejemos de fabricar. Pues un poco lo que hicieron, lo que tú decías, ¿qué hicieron los ingleses, además de fomentar la independencia, la ruptura del imperio hispano? Y sabes que luego hicieron lo mismo, intentaron por todos los medios acabar con la industria manufacturera de los países hispanoamericanos, que rompían y que dividían intencionadamente en el mayor número posible de ellos, para que luego todos esos productos se los compraran a ellos, que tenían la suerte de estar en la primera revolución industrial, y que además prestaban dinero a estos países para que compraran sus productos, con lo cual cerraban el círculo. Es decir, yo te doy dinero para que compres mis productos, con lo cual te tengo absolutamente dominado. Eso fue lo que hicieron los ingleses. Y Con tú sabes que nosotros. hasta no hace... Con nosotros, nosotros. Y que hasta hasta el no día, hace mucho... perdón, lo triste, Pedro, que es hasta el día de hoy. Claro, esa es la otra parte, porque sabes, y te iba a decir, todavía ha habido países que hasta hace muy poco han terminado de pagar la deuda, todavía de hacía 200 años, fíjate, Sí. de dinero que tuvieron que pedir para romper el imperio hispano, donde éramos todos hermanos. Y eso y tú sabes, mira, ahora mismo, claro que sí, ¿quién se está llevando todos los principales recursos mineros hoy de América? Se los siguen llevando los anglosajones. Vete a México. A México, ¿quién se está llevando toda la minería de México? La plata, el oro, el cobre, todo. ¿Quién se lo está llevando? ¿Canadienses? Pero claro, tú entras dentro y dices, ¿y estas empresas canadienses quiénes son los principales accionistas? Y son grupos inversores todos anglosajones. Canadienses, Sí, estadounidenses, ingleses. Pero ¿quién se está llevando, por hablar de tu país, quién se está llevando todavía la minería de Argentina, Patricio? Se lo están llevando los Mira, ingleses. el doctor justamente González estaba tratando de buscar la tapa del libro. En su libro La involución hispanoamericana, él cuenta la cantidad de todas las riquezas que pasaban de manos argentinas a empresas británicas. Y entre ellos toda la minería. Y ahora el manejo del agua, que nosotros tenemos una buena empresa estatal de agua, parece que si es estatal argentina sería mala para nuestro presidente y lo pasa a una empresa estatal israelí. Con lo cual el manejo del agua que es estratégico. Recordemos que hubo empresarios que estuvieron, cuando fue el caso de Lehman Brothers, que estuvieron especulando que ganaron mucho dinero, salieron de todos esos mercados de riesgo y están invirtiéndose más de 20 años o casi 20 años en negocios de agua. Su nuevo commodity es el agua, lo cual a uno debería hacerlo pensar. Porque si vos enteraste el agua, bueno, vos como militar sabes muy bien, ¿no? Que no un ejército de marcha, si no tiene agua potable, en 72 horas se te paró el ejército, más o menos, ¿no? ¿Cuánto puede aguantar? Pero claro, Patricio, mira, porque eso es lo que estamos hablando. La diferencia es que estas empresas anglosajonas no dejan prácticamente nada en los países. Eso sí, dejan destrucción. Dejan gran destrucción, en muchos casos perjudicando a las comunidades indígenas de los lugares donde están explotando estos recursos minerales, pero no dejan prácticamente nada en impuestos, no dejan nada. Pero en cambio China, es verdad, y te voy a repetir, que nadie piense que es que estamos abogando por el régimen chino, ni mucho menos, simplemente estamos exponiendo la realidad.
En cambio, China dice, mira, yo me voy a ver tus recursos, pero efectivamente te voy a montar un estadio de fútbol, te voy a montar una vía férrea, te voy a montar un hospital. Es decir, algo te dejan por lo menos, es decir, invierten en el país, ¿no? Pues como están haciendo muchos países que hemos ya citado y muchos más. Claro, pero entonces es que esa es la diferencia. ¿Eso significa que los chinos sean buenos, buenísimos, que nos quieran a todos y que todo sea amor y paz? Pues evidentemente no. Ellos están haciendo su papel para ellos, obviamente. Lo que pasa es que lo hacen de una forma diferente a como hasta ahora lo ha hecho. Porque tú decías algo muy interesante. Los británicos, los ingleses, perdieron su imperio físico, pero no perdieron su imperio financiero. Que no se nos olvide el poder que tiene hoy en día todavía la City de Londres, además hermanada con Wall Street, evidentemente, una fuerza tremenda que controlan, por ejemplo, los seguros mundiales, básicamente están allí, por ejemplo, los seguros marítimos, es decir, muchas empresas absolutamente estratégicas. Por lo tanto, siguen teniendo mucho poder, mucho poder. Y parte de ese poder es ese poder financiero que les permite precisamente por dominar, por ejemplo, el espectro minero. Porque tú piensas que ya, porque no solamente son ingleses, es eso que ellos llaman los 5 ojos, por ejemplo, en el ámbito de la inteligencia, no olvidemos, por ejemplo, las grandes empresas mineras australianas y neozelandesas, sobre todo australianas, que están Que también dejan incluso aquí en esto, España. perdón, esto es para que veas el paisaje americano después que pasó una empresa canadiense o australiana o norteamericana, porque los británicos se manejan por terceros países, ¿no es cierto? Pero esto es lo Claro, que dejaron, y, ¿no es cierto? Y la verdad que no es mucho para sentirnos contentos, ¿no es cierto? totalmente, Patricio. Piensa que es así, ¿no? Y que además es que presumen de ellos. Y entonces, es verdad que ellos saben muy bien cómo comprar a los dirigentes de turno, inyectarles mucho dinero y que no llega al pueblo, dinero que no llega al pueblo, porque tú sabes que lamentablemente uno de los problemas que sigue habiendo en toda Hispanoamérica, que hay una gran injusticia social, muchas desigualdades sociales. Sigue habiendo algo que yo no le llamo racismo, yo le llamo clasismo. Hay mucho clasismo. Y entonces, efectivamente, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues que ellos aprovechan esas diferencias sociales para hacerse con el control de las élites, cuyos hijos se forman en Estados Unidos o en el Reino Unido, que esa es la realidad, para luego mantener esos lazos casi de por vida y, evidentemente, por intentar aprovecharse todo lo posible de estos países y manteniendo a las poblaciones pues en un estado, primero, marginal completamente, al margen de todas estas decisiones y en muchos casos claramente explotados. Ahora, como vos decís, Pedro, acá no es cuestión de cambiar de collar, sino dejar de ser perro. Eso. Los chinos, acá, alguna vez conocí a algún funcionario acá del comercio argentino que dice que los chinos dicen, nosotros no es que los explotemos, nosotros ponemos nuestros mejores negociantes y Argentina siempre pone los peores negociantes. Nosotros pedimos todo lo que queremos. Pero ustedes no buscan el equilibrio para decir, bueno, no te doy tal cosa, no te doy y te quiero tal cosa. Dice, no, dice, los argentinos dicen sí a todo. Dice, entonces, bueno, nosotros nos llevamos todo. Dice, el día que ustedes empiecen a poner personas que sepan negociar, porque en realidad, recordemos que si bien los norteamericanos han sido explotadores y siguen aplicando el concepto de la película Banana de Woody Allen, que es el golpe de Estado directamente, porque amenazar a Panamá directamente, amenazar a Maduro, que no es santo de nuestra devoción, porque Maduro es un inepto y yo creo que es un criminal, y amenazarlo a Petro, que es otro inepto, pero indica que ya no hay un lenguaje diplomático, el lenguaje de la fuerza. También hay un concepto de crear como una tecnopatria desde Colombia hasta Groenlandia, ¿no es cierto? Viste que ahora se está usando ese concepto de ser una tecnoecúmene, ¿no es cierto? Con lo cual no sabemos en qué puede terminar. Pero los chinos también sabemos que son explotadores entre ellos, ¿no? Es decir, que un jefe chino, un empresario chino le pega a un empleado, es muy oriental eso, y a nosotros esas cosas nos parecen un horror, y trabajar sábado y domingo también. Entonces, cuidado que no queremos lo otro. O sea, Pedro no está diciendo, hagámonos chinos, sino diciendo, señores, veamos cómo negociamos con uno y con otro. Creo que te interpreto bien, ¿no? Absolutamente, lo que te decía Patricio, que nadie piense que es que estamos abogando por el sistema chino, ni mucho menos, ¿no? Lo que estamos abogando es por entender lo que está pasando en el mundo y que evidentemente hoy no se puede vivir de espaldas a China. Eso significa que tenemos que ser inteligentes también para saber negociar con ellos, que son negociadores muy duros, muy duros, muy duros y además muy astutos también.
Entonces, claro, pero eso solo lo podemos hacer, una vez más, si tenemos una fuerza común, porque si no, mira, hay países que han renegociado, por ejemplo, estas explotaciones mineras, los acuerdos a los que habían llegado, los porcentajes que se tenía, que podía quedarse el país y lo que se podían llevar estas explotaciones extranjeras. Pero hay algunos países que no, como por ejemplo es el caso todavía de Colombia. Entonces, pues me lo contaban cuando estaba allí. Entonces, ¿qué pasa? Que esa renegociación, obviamente, la podríamos hacer en mejores condiciones si estuviéramos todos unidos, somos un frente común. Hay países que son muy pequeñitos dentro de Hispanoamérica, que es que no tienen ninguna fuerza en absoluto. Hay otros que son más grandes y aún así, países grandes, y fíjate, estás poniendo un país grande, maravilloso, con todo tipo de recursos como es Argentina, y le cuesta posicionarse frente a estos grandes monstruos. Evidentemente, solo lo podríamos hacer si mantuviéramos ese frente común, que es por lo que yo abogo, Patricio. ¿Eso significa romper con nadie? No, no significa romper con nadie, significa negociar con todos, pero en igualdad de condiciones, pudiendo presentar fuerza, que solo es posible desde la unidad, Patricio. Esto no significa ni abandonar a Estados Unidos, ni abandonar a Europa, ni abandonar, ni tampoco de repente volverte sinófilo total. Es decir, se trata, lo que estamos hablando, de ver cómo este nuevo escenario, que es muy complicado, Patricio, lo va a ser mucho más, es dónde encajamos nuestra pieza los hispanos. Y la única manera de, no, como te decía, de no seguir siendo desgajados, depredados por unos y por otros, es manteniendo ese frente común, que es lo que tenemos que entender. Lo demás simplemente estamos exponiendo cuál es una realidad en que hay un Estados Unidos que ellos mismos se ven amenazados y como potencia decreciente frente a una China que no deja de avanzar en todos los escenarios, precisamente porque lo hace de una forma diferente, una forma distinta, pero que no deja de avanzar. Ellos tienen otra mentalidad de trabajo que, como te decía, concretamente aquí no en Estados Unidos, pero concretamente aquí en Europa, estamos perdiendo clarísimamente. ¿Y para qué te voy a contar de España? Entonces, ellos vienen con otra forma de entender la vida. Y cuando tú hablas de que 1.500 millones de personas que trabajan prácticamente todas las horas del día, porque es su mentalidad, aunque nosotros no la entendamos ni la compartamos, claro, pero ¿cómo les frenas? Ese es el problema. Con eso además, porque piensa que nosotros aquí, por ejemplo, en Europa, ya somos, esto no ha pasado también siempre a lo largo de la historia, somos ya esa sociedad gastada, hinchada de comida, en la que todo ya parece que estamos en la fase de reposo, porque ya lo hemos tenido todo, hemos entrado en ese nihilismo, materialismo, egoísmo, relativismo, y ellos vienen con otras ideologías, con otras formas de entender la vida. Y por tanto es muy importante, como te digo, el que comprendamos esta situación y a quién nos tenemos que enfrentar. Yo cuando digo a nuestros políticos de manera inocente, de manera inculta, porque hay muchos incultos, tremendamente incultos, decir, no, vamos a ver si trabajamos menos porque esto es lo positivo, para que así los ciudadanos disfruten de más tiempo para el ocio. Digo, pero ¿no os dais cuenta por dónde viene el otro mundo? Que es que nos van a arrollar, Es que tenemos que entender, porque tú no estás solo en el planeta. Pedro, entonces, una pregunta. ¿No sería, es decir, no tenemos que, ¿te acordás la cumbre iberoamericana? Que no se sacó nada más que el ¿por qué no te callas de Juan Carlos? Pero no decían, a ver, ¿qué podemos fabricar en conjunto? España desembarcó con sus bancos, con sus empresas y demás, pero no hizo un trabajo coordinado con Hispanoamérica. Más bien realmente quedaron mal parados los empresarios españoles. Porque en realidad, por ejemplo, canibalizaron la empresa de aerolíneas argentinas en beneficio de Iberia, en vez de trabajar en conjunto. Pero hoy tenemos, por ejemplo, un tren que va desde Madrid hasta China, y yo he conocido, por lo menos en Madrid, 2 empresarios españoles que hacen negocios en China, y dicen que este tren llega a Madrid cargado de productos chinos, pero no sale de Madrid cargado de productos hacia China. Entonces tendría que salir el tren de vuelta cargado de productos españoles. ¿Y por qué no? A ver, si con los productos españoles no alcanza, ¿por qué no podría ser España la puerta de entrada de productos americanos? Entonces, de golpe, desde Madrid podrían salir cargados de productos españoles, portugueses, pero también podrían salir de Guatemala, de Chile, de Argentina. ¿No es cierto? Me parece que no tenemos una acción común. ¿Me equivoco? Sí, si quieres lo quitas y te comento. Mira, verás, ¿qué sucede? Efectivamente, este tren, que además fue creado prácticamente de la noche a la mañana, en muy pocos meses,
que pasa por temperaturas de hasta 80 y 85 grados de diferencia, que se dice pronto, donde se emplea creo que como 50 o 60 maquinistas hasta que llega aquí, que sale desde Yiwu, precisamente en la costa de China, hasta aquí, que llega hasta Madrid y también otras ramificaciones. ¿Qué sucede? Que efectivamente viene cargado de mercancías, pero es muy sencillo, porque en Europa delegamos la fabricación en China. Son ellos los grandes fabricantes. ¿Qué les vamos a llevar nosotros? ¿De aquí qué podía salir? Lo que se intentó llevar, por ejemplo, pues vino, aceite. ¿Pero qué pasa? Que como hay esas diferencias de temperaturas, muchas de estas botellas llegaban rotas. Para que no llegaran rotas, tenían que ir en vagones refrigerados. Y estos vagones refrigerados son muy caros. Lo demás, ¿qué les vamos a exportar nosotros? ¿Le vamos a exportar nosotros tecnología? ¿Qué les vamos a exportar? Entonces, claro, es que ellos, tú piensas que ellos son la gran fábrica del mundo, que aunque no sean productos suyos, es decir, con marcas chinas, es que casi todo lo que nos rodea está hecho en China. Casi todo lo que nos rodea, aunque sean luego marcas estadounidenses o sean marcas europeas, me da igual. Está todo hecho en China. Y luego ya, por ejemplo, el tema de los móviles, yo ya no sé, ya he perdido la cuenta de cuántas marcas de móviles chinos hay, ¿no? O sea, de móviles de marcas chinas. Pero es que aparte los demás móviles también se fabrican allí. El 80 y tantos, casi el 90% de todos los móviles del mundo, los teléfonos móviles, los celulares, se fabrican en China y así podemos hablar de todo lo demás. Entonces, ¿qué les vamos a exportar nosotros? Ese es el problema. Ahora, por eso te digo, lo que tenemos que hacer es una reversión de fuerzas. Yo siempre digo, por ejemplo, que Hispanoamérica tendría que tener un acuerdo con Navantia para desarrollar, mejorar nuestros astilleros y traer el AVE español, porque nosotros tenemos terreno plano para altas velocidades. Pero estaba viendo que el AVE llega a 300, 320 kilómetros por hora y, a ver, capaz que en un terreno plano podría llegar más rápido, no lo sé. Pero los chinos están diseñando un tren de alta velocidad de 1000 kilómetros por hora. Que lo van a tener en los próximos años. Entonces, ¿qué pasa si en los próximos años, cuando estemos en condiciones financieras de adquirir, y con quién tendríamos que hacer acuerdo? ¿Con España o con China? Porque 1000 kilómetros por hora en nuestras distancias es una ventaja enorme, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si al revés? Todos los ingenieros españoles con los ingenieros americanos nos podemos desarrollar nuestro propio tren bala de 1000 kilómetros por hora. El terreno de España no permite esas velocidades por la orografía, ¿no es cierto? Pero el terreno argentino sí permite esas velocidades. La Patagonia vos podrías ir a 1000 kilómetros por hora. Entonces, me parece que lo que no hay es desde las cumbres iberoamericanas, que sirvieron nada más que para tomar café y comer muy bien, no sirvieron para planificar políticas de Estado. ¿Cuáles deberían ser para vos las políticas de Estado que deberían hacer entre el Reino de España y los países de Hispanoamérica? Perdón, y aprovechar dos pies que tenemos, que es Guinea Ecuatorial en África, que podría ser un puente de entrada, y Filipinas, que debería volver a ser nuestro puente de entrada en Asia. Pero mira, hablabas de los trenes de alta velocidad. Hoy China tiene el 75% de todo el trazado de alta velocidad del planeta. Cuando tú vas a Estados Unidos no hay ni un solo kilómetro de alta velocidad, ni un solo kilómetro. Cuando en Estados Unidos, que evidentemente se creó gracias al tren, el Estados Unidos que conocemos fue gracias a, que por cierto, quienes trabajaban en aquellos ferrocarriles, no olvidemos que eran chinos, para que vean las vueltas que dan chinos con el sombrero ese acampanado. La guerra civil norteamericana, el tren fue importante para el norte. Absolutamente clave. Bueno, pues fíjate, claro, ellos tienen sus trenes van a más de 400 kilómetros por hora, ya van a más de 400 kilómetros por hora. Entonces, el problema es ese, que hay una parte, mira, al final, para copar los mercados, tú tienes que tener la mejor tecnología. Lo que pasaba, por ejemplo, con Alemania, que ya es como está ahora mismo Alemania destrozada económicamente, y más desde que les volaron los Nord Stream, los gasoductos. ¿Qué pasa? Que Alemania podía vender, incluso dentro de Europa, pero a otras partes del mundo, porque tenía la mejor tecnología. ¿Quién no quería tener un coche alemán o un frigorífico o un electrodoméstico alemán, verdad? Eso ha desaparecido, porque ahora mismo quien fabrica lo mejor es China, pero que encima con una ventaja, que puede fabricar mucho más barato que los demás. Entonces dices, ¿a quién le voy a vender yo? Salvo que sea por acuerdos, que mira, yo te vendo esto y luego tú me compras otra cosa. Es decir, pero por rentabilidad pura, hoy, evidentemente, quien tiene la capacidad para dominar todos los mercados es China, que es lo que estamos viendo. Mira con los coches que han empezado prácticamente de la noche a la mañana, la cantidad de empresas que hay. Y ahora mismo en América, yo todos los coches nuevos que he visto eran todos chinos ya.
casi no veías, ya coches europeos casi no veías. Sí, bueno, de alguna marca un poco elitista, y alguna, pero muy minoritario, pero mayoritariamente ya son coches chinos. Pero es que fíjate, pero es que vas a Nueva York y te encuentras ya, casi no hay ni coches estadounidenses, ¿no? Entonces, por eso te quiero decir que es la vuelta que le ha dado China a todo. Porque si tú tienes la mejor tecnología y puedes vender más barato que los demás, los mercados son tuyos, Patricio, que ese es el Claro. problema. Entonces tú dices, ¿qué podemos hacer? Mira, aquí acuérdate cuando se presentó el informe Draghi, aquí en la Unión Europea, que decía, oye, si queremos ahora mismo no quedarnos demasiado atrás, ya no ponernos casi ni a su altura, no que seguir quedando descolgados, tenemos que invertir ya 400.000 millones de euros en tecnología. ¿Hemos hecho algo? No, no hemos hecho nada. Y cuando efectivamente aquí, oye, ¿dónde están las grandes empresas de fabricación de electrodomésticos o de móviles en Europa? ¿Dónde está Nokia? El gran fabricante de móviles, por ejemplo, ¿te acuerdas? No hace tantos años, todo el mundo quería tener un Nokia. Para que veas Sí. la vuelta que le ha dado en pocos años China a todo. Que lo que te decía es que ahora mismo, si es que vas a cualquier tienda de electrodomésticos y te encuentras una variedad de móviles chinos, o sea, de marcas que cada vez que voy me encuentro una marca nueva diferente, ¿no? Entonces, pues eso es lo que sucede. Ahora, claro, ¿cómo frenas eso? Es que es muy complicado. Todo lo demás dices, oye, ¿que habría que hacer alianzas? Claro que sí. Pero una vez más, ¿Y qué pasaría una alianza, perdóname, entre la hispanidad y la India, que tiene también un bloque demográfico enorme, bueno, la India va para totalmente. contrarrestar a La, China? la India, que es el problema, por ejemplo, ahora mismo de los visados que está intentando retirar o castigar o penalizar Estados Unidos, las H1B, que están muy directamente relacionados con India, con los indios. Porque claro, es que estaban haciéndose con el control de las empresas tecnológicas de Estados Unidos. Porque hoy Silicon Valley es indio. Ese es el problema y por eso dice, no, eso de que te costara 1.000 euros o 10.000 euros el que te contratara una empresa estadounidense se acabó. Mínimo 100.000 euros. Obviamente muy pocos se lo pueden permitir, salvo que efectivamente sea un gran genio. Porque ese es el problema, que es que también India estaba metiéndose en ese pastel. Lo que tenemos que hacer es hacerlo nosotros y tener muy claro, ahora solo tienes que ver cuál es el 16º plan quinquenal de China. ¿En qué insisten? Pues en eso mismo que insisten ellos, vamos a hacerlo nosotros unidos. Y dices, bueno, mira, pues por ejemplo, tenemos el Tecnológico de Monterrey, por decir algo, una que tiene otras facultades también muy buenas, México. Pues ahí vamos a concentrar a todos los mejores pensadores, ingenieros, desarrolladores hispanos y les vamos a poner ahí para desarrollar tecnología hispana, para no ser esclavos de los demás. En Argentina, oye, pues en Argentina vamos a montar todos los desarrollos más importantes del mundo hispano en computación cuántica para poder competir con Estados Unidos y con China. Pero tenemos que hacerlo de esa manera unida. Ahora, claro, si cada uno vamos por nuestro lado, todo el mundo quiere tener sus propios desarrollos. En España ya no te quiero contar, porque aquí quiere tenerlo cada comunidad autónoma los suyos, cada provincia los suyos. Pues ¿qué pasa? Que estamos diluyendo las fuerzas mientras los otros están unidos y así no se puede competir, Patricio. Esto tiene que ser un cambio de mentalidad absoluta. Y otra cosa es, para llevar a cabo ese cambio de mentalidad, necesitamos nuevos líderes, pero líderes de verdad, no mamarrachos como en algunos casos tenemos, que nada más hacen que tonterías, que insensateces o venderse precisamente a estos intereses extranjeros. Si no tenemos ese liderazgo que tenga esa iniciativa precisamente para unirnos, para hacer algo de manera coordinada, que sepamos que vamos a ser cada vez más esclavos de los imperios anteriores y de los imperios nuevos, Patricio. Bueno, entonces el drama son las cabezas y el espíritu. Uno ve el discurso de Giorgia Meloni, ve un discurso de liderazgo político y también veo una decadencia espiritual. Yo creo que los países más fuertes tienen algún tipo de creencia, o uno Claro. ve los iraníes con sus creencias, los rusos con su iglesia ortodoxa, los húngaros resistiendo más a Bruselas que allá. El problema de Hungría es Bruselas, y no es China ni Rusia, una cosa disparatada. Debería ser China o Rusia, y no, resulta que es Bruselas. Pero uno ve ahí los húngaros que van saliendo adelante. Los chinos dicen que como ellos no creen nada, creen en sí mismos. Bueno, parece un oxímoron, pero por otro lado el cristianismo viene creciendo fuertemente. Posiblemente China, para el año 2100, su población se reduzca mucho y la mitad sea cristiana. Pero nosotros no tenemos dos cosas.
nos faltan líderes y nos falta un sentido espiritual que recupere la identidad. En su momento fue la monarquía católica universal, que era España. ¿Ves algún tipo de liderazgo? ¿Cómo ves el discurso de Meloni, de Abascal o de Orbán o de algunos otros personajes? O de von der Leyen, ¿no? Bueno, el de von der Leyen mejor que no hablemos de ella porque nos echamos a llorar, ¿no? O sea, diciendo unas burradas auténticas de manera constante. Sabes que además, envuelta en muchos escándalos, el último es precisamente que dice que es que ha perdido todos los papeles relacionados con el Mercosur, ¿no? Tú fíjate, o sea, en fin, es un escándalo tras otro. Lo de la Unión Europea, el Parlamento Europeo, todo el Qatar Gate, el Morocco Gate, el Pfizer Gate. Podemos hablar de tantos temas que están ocultando entre todos, porque parece ser que hay muchos allí, muchos intereses, demasiados intereses, y hay muchos muy pringados. Y según cuenta, supuestamente, vamos a dejarlo así, también incluso la presidenta de la comisión, pero estamos en esa dinámica. ¿Qué es lo que pasa? Efectivamente, mira, tú piensas que siempre para mantener esa unidad hace falta también una unidad espiritual, la que sea. Vamos a llamarla espiritual ideológica, porque en el caso de la Unión Soviética se cambió la Iglesia Ortodoxa por el comunismo, que se convertía en otra fe, en otra religión de la que era imposible salir, y ahora mismo pues han vuelto otra vez precisamente a esa fe cristiana ortodoxa, ¿no? Pero es muy curioso porque aunque la gente no se lo crea o es difícil de hacer entender, a lo mejor no lo sé explicar, también China está difundiendo una ideología que, entre otras cosas, lo que viene a decir es que ¿para qué quieres creer en la democracia? Que es que hay algo superior a la democracia, hay algo mejor a la democracia. Esta democracia liberal occidental, que cada vez hay más gente descreída de ella, sobre todo la gente joven en Europa, y te dice, mira, es que tú no necesitas ir a votar, tú lo que necesitas es buenos líderes, que te haya un funcionario competente, bien elegido, donde hay una verdadera meritocracia, y tú lo que necesitas es alguien que te dirija, que verdaderamente colme tus necesidades y tus intereses y tus aspiraciones. Y eso no te lo está dando la democracia, esto lo está vendiendo muy indirectamente, no te lo dice abiertamente, no es como Estados Unidos, oh, el difundo la democracia en el mundo porque la democracia es lo que viene bien a los pueblos, a los ciudadanos, que luego sabemos la falsedad en la que nos han metido con estas democracias, ¿no? Entonces, China te vende otra cosa diferente. Entonces, también tiene su ideología, una ideología que es difícil de entender, pero que es una ideología que puede calar con rapidez, sobre todo, por ejemplo, en lugares, como te decía antes, donde hay muchas injusticias, muchas diferencias sociales, mucho clasismo, y ellos venden otra cosa, evidentemente. Entonces, todo eso es importante. Entonces, la única manera también de defenderte de todo eso es configurar una nueva ideología, por así decirlo, que nos dé fuerza, que nos cohesione. Y ahora mismo eso no existe. En Europa, ¿para qué te voy a contar? ¿No? Que lo que te he dicho, aquí estamos precisamente en la fase de autodestrucción, de ese nihilismo, ese relativismo, ese egoísmo, esa banalización de todo, en el que parece que todo es posible, todo es cuestionable. Entonces estamos en dirección contraria. Y además, fíjate, no hemos hablado de otro mundo que también tiene sus propios valores muy firmes en los que creen a pies juntillas y que los aplican a diario, que es el mundo musulmán. Y estamos hablando de 1.800 millones de personas en el mundo y además muy rápidamente creciendo en Europa. Y que sí que viene con una fuerza espiritual, unificadora, cohesionadora, muy potente. Y evidentemente los demás estamos desarmados, desarbolados, autodestruidos frente a estas otras corrientes, podríamos llamarle espirituales e ideológicas. Porque además a nosotros nos ven como efectivamente los que nos estamos zancadilleando a nosotros mismos, los que estamos causando nuestra propia destrucción, y en algunos casos estoy convencido de que se tienen que partir de risa de nosotros, pues dice, si es que no hace falta ni que les ataquemos, si ellos mismos se van a autovencer, a autodestruir, no hace falta ni siquiera que les presionemos directamente, porque esa es la realidad, Patricio. ¿Que habrá gente que no le gusta lo que digamos? Yo lo entiendo y que a lo mejor estamos equivocados, por supuestísimo, pero bajo mi modesto punto de vista, tenemos un caballo de Troya feroz, que es nuestra propia clase dirigente. Es decir, el cardenal Cardenal Newman, siglo XIX, decía, si estos no son los últimos tiempos, se le parecen bastante. Y ya en el siglo XX, claro, ya veía la decadencia, la veía a mediados del siglo XIX, ¿no? Ya estamos en el XXI y cada vez se va poniendo peor.
Pero Chesterton e Hilaire Belloc, cuando hablan de Europa y la fe, y hablan de las contradicciones del europeo, ¿no? Y cuando dicen el hombre por dejar de creer en Dios termina creyendo en cualquier cosa, creo que advierte justamente eso. El camino de recuperación sería volver a recuperar la cristiandad que definió Europa. Pues en cierto modo sí, Patricio, porque es que sería la única fuerza cohesionadora. Después de todo, no debemos olvidar que nosotros tenemos ese pasado judeocristiano que no podemos obviar, lo tenemos ahí. Y sobre todo, fíjate, el mundo hispano es parte de nuestros genes, eso ya lo tenemos incrustado en nuestra genética. Y además es algo que demostramos todos los días, ¿no? En muchísimas manifestaciones. Entonces, aunque es verdad que, por ejemplo, hay unas corrientes ahora mismo muy importantes, estas corrientes evangélicas, pero que no dejan de tener esa raíz cristiana, por supuesto también, y creo que eso se debería reforzar, porque eso es lo que nos permitiría tener esa cohesión espiritual frente a estos otros movimientos. Entonces, es algo que se debería abundar, pero el problema es que nuestros dirigentes están en dirección contraria, entre otras cosas porque algunos han caído en la trampa de esto del wokismo, de este que es autodestructor de las sociedades, no lo olvidemos, que eso es algo, bajo mi humilde punto de vista, muy destructor para las sociedades, y hemos perdido esa capacidad espiritual que teníamos y que es parte de nuestra esencia, que la tenemos latente y sería muy fácil potenciarla. Sería muy fácil potenciarla porque, como te digo, es algo que tenemos en nuestros genes, por más que ahora mismo esté adormecido. Y efectivamente sería una de las grandes soluciones. Y, por ejemplo, en algunas partes de América, en países donde todavía son muy tradicionales, donde se mantiene muy bien esta esencia, mucho mejor que en Europa, mucho mejor que en España, y se ve claramente los valores que tienen, todavía en la educación, en el respeto, y todo eso sería muy fácil potenciarlo. Antes de que, pero lo que pasa es que sabes que en América está entrando muy fuerte y muy rápidamente todo lo relacionado con el wokismo, de manera interesada por algunos. Está entrando muy rápido, Patricio. Eso es algo Y que cada vez que voy a América como lo falso, veo cómo se va incrementando. como falso contrapeso a las sectas evangélicas norteamericanas, que también han hecho un daño y una destrucción. Lo que pasa es que, claro, tenés la iglesia inficionada por dentro, muy infiltrada y trabajando en contra de la iglesia, ¿no es cierto? Hay gente que se aleja, no se alejen de la iglesia, busquen los curas buenos. Claro. Pedro, vos en el año 2014 hiciste una advertencia, y yo me acuerdo, creo que fue la primera vez que vi un video tuyo, y dije, a ver este coronel, porque aquellas épocas, recuerdo que un militar español, pero hijo de argentinos, toma contacto conmigo y me dice, nos están metiendo, le digo, ¿cuál es la hipótesis de conflicto de España? Para nosotros siguen siendo las Islas Malvinas, ¿no? Ya no es Chile o Brasil. Y me dice, no, para nosotros nos están metiendo la idea de una hipótesis de conflicto con Rusia. Estamos hablando antes del 2014 fue esto. Yo digo, pero no se te perdió nada por Rusia. Se te puede perder en Canarias, Ceuta, Melilla y se te perdió algo en Gibraltar. Y dice, sí, la verdad que es realmente sospechoso. 2014 viene el Maidán donde lo derrocan a Yanukovych, ¿no? Si mal no recuerdo. Correcto. Con la tal Nuland, creo, Patricia Nuland o Victoria Nuland, no me acuerdo cómo se llamaba, Sí, dijo que se Victoria Nuland. arreglen. Lo que a nosotros nos importa es que Ucrania. En aquel momento vos advertiste con mucha claridad y dijiste, cuidado que esto nos va a llevar a un conflicto futuro. Cuidado que nos va a llevar a un conflicto futuro. Bueno, finalmente vemos que la clase política española no te escucha. Como no escucha a los pensadores alemanes, no escucha a los pensadores franceses, ni a los... En Italia pareciera ahora con Meloni, me gustaría tu opinión sobre ella. Pero en estos 10 años de prédica, ¿vos notás que hay una toma de conciencia, por lo menos en algunos sectores, aunque sea sectores medios de la política, de las Fuerzas Armadas, del empresariado, de la prensa, que se están dando cuenta de que se ha cometido un error terrible en alimentar un enfrentamiento inútil como es la guerra de Ucrania? Porque vos fuiste el Eh, primero que lo advertiste. sí, hay algunos que sí, pero hay otros que no, porque ha sido tal el lavado de cerebro, la manipulación social,
que hay quien está absolutamente convencido. Es más, algunos parece que están encantados de que vayamos a la guerra, porque es lo que te digo, es la guerra cognitiva en la que nos ha lanzado contra nosotros estas operaciones de influencia. Y hay quien, claro, le han mentalizado tanto de que Rusia es mala, malísima y merece ser atacada, que algunos ya parece que están encantados en gastar lo que no tenemos en armamento para llevarnos a la guerra con Rusia. Y hay muchos dirigentes europeos sirviendo a intereses que no son los de Europa ni de los ciudadanos europeos, que nos están arrastrando a esta guerra a pasos agigantados. Yo no me canso de denunciarlo todos los días, porque precisamente como yo conozco la guerra como militar, entonces lo que no quiero es que mi país, España, entre en ninguna guerra que no es nuestra. Han conseguido rompernos completamente de la relación que teníamos con Rusia, un país que nunca fue enemigo de... O sea, tú imagínate, o sea, es que ¿a quién se le ocurre pensar que mañana Rusia va a venir a invadir España? Primero tenía que pasar todos los demás países europeos, es decir, que no es nuestro enemigo y nos están complicando la vida, Patricio. Y esto efectivamente lo han ido labrando poco a poco, haciendo esa labor de zapa psicológica en la población. Y hay quien ya está muy convencido. Y es imposible. Además, tú ya sabes que en cuanto haces cualquier comentario de este tipo, pues te ponen todo tipo de adjetivos. Hoy, sin ir más lejos, todavía me han sacado un artículo en un medio digital pequeño poniéndome pingando. Porque en cuanto haces cualquier defensa de mi país, de mis ciudadanos, que no quiero llevarles a la guerra, que esa es la primera misión de un militar, impedir guerras inútiles. Estamos, por supuesto, para defender lo nuestro, no para defender los intereses de los demás, por supuestísimo. Y lo diré 1000 veces, me digan lo que me digan, porque a estas alturas de mi vida me da exactamente lo mismo. Y yo sigo lo que yo juré, que es defender lo mío, que es España. Y fíjate, lo siguiente, la hispanidad. Lo que te digo, lo de Europa, para mí es totalmente secundario. Bueno, en Entonces, realidad, porque ustedes como militares, el prepararse para la guerra es justamente para que no haya guerra. Es decir, mirá que claro, estoy entrenadísimo a manejar este garrote y te voy a partir la cabeza. Y muchos militares que han tenido que ir a una guerra, aún ganando, han visto con sospecha el de haber tenido que... Nos pasó con el general Jeremy Moore, el general inglés que nos derrota a nosotros en el 1982, y él no quedó muy convencido. Dice, esta guerra se podría haber evitado con un buen trabajo diplomático. Acá hay una claro. responsabilidad muy concreta de los diplomáticos de ambos países, pero básicamente se refería a sus diplomáticos, diciendo acá hay algo raro por el cual me mandan a mí una guerra a 14.000 kilómetros con los argentinos, con los cuales nunca tuve un problema, y ahora que yo tengo que venir acá a pelear contra esta gente, ¿no es cierto? Resulta bastante extraño. Claro. ¿Pensaste alguna vez entrar en política, Pedro? Pero mira, si me permites, continuando un poco Ah, con lo sí. que acabas de decir, aquí tuvimos al señor José Borrell, ahora tenemos a la señora Calas, que son los jefes de la diplomacia europea y hablan de todo menos de diplomacia, solamente de guerra, de guerra, de guerra y de guerra. Y más armamento, y más armas, y más no sé qué, y más muertos, y más... Solamente hablan de eso, de guerra, no hablan de diplomacia. Pero si al final todas las guerras se solucionan con un acuerdo diplomático de algún tipo, ¿no? Es decir, Claro. sentándose en la mesa de negociación. Ese es el problema. Y el problema es que aquí hay muchos intereses, porque tú piensas que la guerra es un gran negocio, Patricio, es un gran negocio. Ahora mismo toda esta locura de esta inversión en armamento disparatada, tú piensas que ahí se van a mover decenas de miles de millones que van a repartir para políticos, para unos, para otros, y está todo el mundo. Y lo que menos les preocupa es que de mañana haya millones de muertos otra vez en Europa. A lo mejor les viene bien, porque ahora mismo la situación económica es tan mala en Francia, en Alemania, en otros muchos países, que además no saben ni cómo van a pagar las pensiones, tiene un problema enorme. Y dice, bueno, mira, pues así, oye, nos quitamos una buena parte de la población, que tú sabes que esto no es la primera vez que pasa a lo largo de la historia, lo que se llaman las guerras relajadoras para reducir población, ¿no? Estos son Pero, capaces y además... va a morir la gente joven, la gente trabajadora, porque vos no Sí, mandás a pero los no, ancianos a la guerra, bueno, pero no mandás a oye, los no, pero pensionados. tú sabes que hoy las guerras se hacen también en las ciudades, te bombardean unas cuantas ciudades y casualmente, oye, pues a lo mejor donde está la población, no en el frente, sino donde está la población mayor, y se quitan una buena parte de la población del medio. Ya buscarían la forma de hacerlo, y si no, pues con armas biológicas o con armas químicas, o ya verían a ver cómo lo hacen, ¿no? Y luego tú piensas que es una manera de reactivar la economía, porque pones las fábricas otra vez en marcha, Patricio. Es que ya no me fío absolutamente de nada, de ninguno de esta gente que tenemos ahora mismo aquí en la Unión Europea. Y además, lo que te digo, pues es que lo vemos todos los días, que decir, oye, mira, oye, que hay un avión que ha entrado, que ha rozado tu espacio aéreo, que es que no iba a bombardear tu capital.
Que sí que la bombardeamos, por ejemplo, la OTAN, bombardeamos en 1999 Belgrado, que eso ya parece que no se acuerda nadie. Pero claro, dice, no, pues mañana derribamos ese avión y entramos ya directamente en guerra. Pues que entren ellos, que nos dejen en paz los países bálticos, Polonia, que nos dejen a todos en paz a los españoles, que nosotros no tenemos por qué. Y encima nos han puesto a nuestras tropas en primera línea, Patricio. Tenemos las fuerzas españolas ahora mismo en primera línea del frente, que si mañana hay una guerra, Dios no lo quiera, el primer país que entra en guerra es España. Es que estoy cansado de decirlo, que esto es muy grave, que esto es muy serio. Y me da igual que me acusen de lo que les dé la gana, porque ese es el problema. Que hay tanto dinero en juego, tantos intereses, que es muy fácil que a todos los que no queremos entrar en esta guerra pues se nos acuse de cualquier barbaridad, ¿no? Pero me da igual, yo como militar solo faltaría que me fuera a arrugar ante cualquier tipo de acusación. Yo tengo que seguir teniendo muy claro para lo que yo juré bandera, efectivamente, que es defender los intereses de España. Y como tú decías, los principales que no queremos entrar en guerra somos los militares profesionales. El problema son los que vienen, los políticos advenedizos, que luego se meten en las guerras, que son los verdaderos criminales, los que cometen las mayores atrocidades. Porque mira, en un país democrático, la primera misión de cualquier ejército, de cualquier militar, es la disuasión, que significa ser fuerte, mostrar tu fortaleza a los posibles adversarios o a los adversarios que ya lo son de facto, para darles miedo y precisamente evitar la guerra. Porque la guerra es lo peor que hay, lo más destructor, y lo que mueren son precisamente el pueblo, la gente inocente, la gente más vulnerable, la gente más pobre. Tú no te preocupes que todos estos, la Van der Leyen, que tiene 7 hijos y ya ha dicho que ninguno de sus 7 hijos iría a la guerra porque no está preparado para la guerra, ya para eso van a ir a morir los hijos de los pobres, evidentemente, o la señora Cara Callas y su familia seguro que tampoco va a ir a morir ninguno, ni los de José Borrell. Entonces, ¿qué pasa? Que a ellos no les importa que el pueblo muera, porque ellos viven precisamente de esta salvajada, viven precisamente de las guerras, porque las grandes fortunas se hacen siempre con ocasión de las desgracias humanas, y la mayor de las desgracias es la guerra, Patricio. Sí, me acuerdo lo que vos, con respecto a lo que dijiste, que hace poco un caza viajó en paralelo con la frontera con Estonia, y básicamente ahí porque los rusos tienen que vigilar el paso a Kaliningrado, ¿no es cierto? Pero un general alemán que fue jefe de Estado Mayor y jefe del grupo OTAN Rusia, que en su momento existió, Humat creo que es el apellido, no sé si vos te acordás bien, lo dijo hace poco, dijo, señores, eso no fue una violación por más que le busquen la vuelta, no fue una violación de fronteras. Además era un avión, era un MiG-31 que pasó por esa zona, pero pasó en vuelo paralelo, dice, no es que se metió, ¿cierto? Vamos a ver, es que para salir desde territorio ruso e ir a Kaliningrado hay que pasar por el mar Báltico. Y el mar Báltico es muy estrechito y claro, evidentemente estamos hablando de que puedas rozar la zona económica exclusiva de las 12 millas de ese país. Eso no significa que estés entrando en su espacio aéreo. Ni mucho menos, te quiero decir. Lo que pasa es que aquí, como están deseando entrar en guerra inmediatamente, y al próximo que entre le derribamos y entramos ya directamente en guerra con Rusia, digo, pero te serás insensato, desgraciado, que tú no vas a ir a la guerra, ni tú, ni tu familia, ni tus amigos, y porque, una vez más, porque están buscando desde hace tiempo este enfrentamiento. Y a mí me preocupa mucho, Patricio, porque como he estado metido dentro de esta organización y sé muy bien lo que hay, y sé muy bien los intereses que hay, a mí me preocupa. Yo quiero defender mi patria, quiero defender España, y España no tenemos ninguna necesidad de entrar en ninguna guerra. Y ya está. Hay empresarios de la industria armamentística en España interesados en fomentar esto. Oye, tú piensas que, pues, te voy a repetir, es que es el pastel ahora mismo. Tú sabes que están creciendo en bolsa todas las industrias armamentísticas europeas. Es que el pastel es inmenso, es que estamos hablando de gastar cientos de miles de millones de euros, de incrementar el presupuesto de defensa, que España lo teníamos en el 1,1, que no digo que no fuera muy bajo, a lo mejor para tener unas fuerzas armadas bien capacitadas, y multiplicarlo por 5, llegar al 5%, porque Estados Unidos nos ha exigido ya no el 2%, luego pasó al 3,5% y ahora quiere que gastemos, que es lo que hemos aprobado hace muy poco tiempo, el 5%, pero para comprárselo todo además a Estados Unidos, básicamente. Es decir, para prepararnos para esa guerra, cuando además te lo dicen abiertamente, que van a reducir el estado del bienestar. Todavía hace 2 o 3 días, el canciller Merz, que está haciendo bueno hasta el Scholz, que se dice pronto, dijo claramente que Alemania ya no puede mantener el estado del bienestar y que van a reducir las pensiones. Pero sí, rompe el techo de gasto para gastar solo en armamento. Y como dice que va a tener el ejército más grande de toda Europa de nuevo. A mí eso me preocupa, Patricio. O sea, que Alemania va a tener una pregunta, el europeo medio,
A ver, yo entiendo que Europa tiene 3 veces la población de Rusia. Hasta ahí uno puede decir, bueno, hay una ventaja. Supongo que los Eurofighter podrán competir contra el Sukhoi PAC-50. Tengo mis dudas, pero supongamos que van mano a mano. Pero uno es una potencia nuclear. Es decir, los dos pueden ser boxeadores peso completo, pero uno además sube al ring con una ametralladora. ¿No es cierto? Suben 2 campeones, los dos son buenísimos, las apuestas van mano a mano, pero uno tiene una ventaja, puede subir armado. Bueno, listo, me parece que... ¿Hay conciencia en el español medio? Porque yo lo escuché cuando estuve en España, dice, no, porque hay que pagar los rusos. Le digo, mirá, es como tener un problema con Tyson, ¿viste? Y lo tenés de vecino, yo trataría de llevarme bien. Que vos no le enfrentarías a Tyson, y no, porque lo más probable es que me noquee. Es decir, es una potencia nuclear con una concepción de vida distinta. Los rusos dicen, no nos importa un mundo sin Rusia. Eso quiere decir que es un tipo que está dispuesto a apretar un botón nuclear. Yo me acuerdo de la Sájarova, cuando Rusia entró en Siria, que lo que no pudo la OTAN en 10 años, Rusia lo hizo en 48 horas con su fuerza aérea, con lo cual quiere decir que Europa no quería solucionar nada. Dijo, bueno, nosotros vamos a instalar, vamos a poner la base en Tartus, y me dice, pero además nos reservamos el uso de armamento nuclear, lo dijo Sájarova, que no se ríe nunca, y yo digo, con esta boquita después le dirá al marido, te amo, ¿no? Pero bueno, vamos a usar el armamento nuclear. O sea, es un pueblo que tiene otra psicología, con lo cual uno debería pensar en eso. ¿El europeo no es consciente de que una de las dos partes tiene armamento nuclear? Mira, no somos conscientes de nada porque nos han lavado el cerebro, Patricio. Es que llevan todos los días, aquí hay telediarios y algunos presentadores en concreto que por cuestiones incluso personales y familiares tienen una fobia auténtica a Rusia, que constantemente está Rusia mala, siempre noticias de Rusia, que si está haciendo no sé qué, que si Rusia no sé cuánto, que si Rusia nos va a matar a todos, que si Rusia mañana nos invade, como dicen algunos de nuestros políticos, que es que puede invadirnos, vamos, y que 48 horas va a estar en Portugal, poco menos. Entonces, claro, la gente dice, oye, si efectivamente Rusia mañana me va a matar y me va a invadir, pues oye, que gastemos lo que haga falta en armamento, y si me tienen que quitar la pensión o si no me van a dar el subsidio de desempleo o no puedo ir al hospital, pues me aguantaré antes de que me maten, pues gastamos, ¿no? Entonces, es que el lavado de cerebro es constante, 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 porque aquí hay muchos periodistas que son pagados para ello, porque sabemos cómo está el periodismo de capa caída. Entonces, hay muchos periodistas que están haciendo artículos de pago, precisamente para llevarnos a esta guerra, que es terrible, pero es exactamente así, ¿no? Entonces, hay mucha gente que está convencida y no es consciente ya de lo que significa la guerra. Pero sobre todo hay algo muy importante, Patricio. Vamos a ver, la guerra es una cuestión política. Los militares somos un instrumento de la política. Y lo que tenemos que ver es cuáles son esos objetivos políticos y geopolíticos de esta posible guerra. ¿Tú crees que de verdad a Rusia le interesa entrar en una guerra con Europa? O sea, la verdadera invasión que le interesaría a Rusia es invadirnos con sus recursos naturales, vendernos de todo y comprarnos de todo, como estaba comprando, empezando por el lujo, que a Italia le compraba prácticamente todos sus productos de lujo, a España nos compraba muchísimas cosas, desde frutas, verduras y hortalizas a cárnicos como puede ser el porcino, nos compraba de todo, venían aquí a invertir, a comprar viviendas. Entonces te quiero decir, a veranear. Entonces te quiero decir, esa sería la verdadera invasión que le interesa. Lo demás, ¿tú crees que le interesa una guerra a Rusia, de verdad? No, pero ellos estaban Vamos a ver, preocupados en tú realidad cuando te por invades, salir de la Patricio, pobreza. Ellos estaban vamos a ver, preocupados por salir de la pobreza. Hay un trabajo de desarrollo que para ellos claro, una guerra significaría un desgaste. De hecho, creo que esta guerra absoluto. con Y Ucrania, perder población que ya está perdiendo. Tú sabes que Rusia, ya antes de empezar esta guerra, perdía aproximadamente 1 millón de habitantes al año, que se dice pronto. Entonces tú piensas que es que no tendría ningún sentido. Territorio, pero sí es el país más grande del mundo, que duplica en extensión al siguiente que le sigue. Estamos hablando de más de 17 millones de kilómetros cuadrados, 34 veces España, que no es precisamente un país pequeño. Estamos hablando de riquezas casi infinitas, ilimitadas, y todavía les queda por repartirse todo el Ártico. Estamos hablando de que es que no tiene ninguna necesidad, dice, para conquistar población. O sea, la policía hoy en día tienes que preocuparte de ella, las conquistas se hacen de una manera muy diferente, ¿no? Es decir, ¿para qué? O sea, el objetivo es ¿para qué? Cuando aquí la gente, no, es que como es imperialista, quiere extenderse, quiere volver a ser la Unión Soviética, quiere conquistar medio mundo. Y yo digo, pero ¿de verdad estáis hablando en serio de todo esto? Es decir, y entonces, bueno, pues cuando aquí precisamente la señora Caja Calas lo que hablaba es que no, que hay un plan para desmembrar,
para dividir en 20 estados a Rusia, ¿no? Es decir, Lo dijeron, esta es la ¿no? realidad. Entonces te quiero decir que es que ese es el problema, que estamos en manos de verdaderos insensatos. Gente como estos que proceden de los países bálticos, que por cuestiones particulares, porque no olvidemos que fueron muy filonazis, que muchos de ellos combatieron del lado de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial contra Rusia, que es que parece que se nos ha olvidado. Todas las divisiones, incluso de las SS, que salían de allí. Y siguen con esa animaversión de Rusia, que yo no digo que no tenga razón, como el tema de Polonia, pero que nos están complicando la vida a los demás. A los demás. Ese es el problema. Entonces, y además lo que te digo, que es España en concreto, que es que a mí me da igual los demás países, España en concreto no tenemos ninguna necesidad de estas historias. Y si nos tenemos que salir de la OTAN, pues nos saldremos de la OTAN, o por lo menos de la estructura militar, porque a mí lo que me preocupa es la protección de España, que es mi patria, lo que yo he jurado defender, de todos y cada uno de los españoles, y los demás me dan exactamente lo mismo, Patricio. Y lo único que Pedro, me preocupa después de España es la hispanidad. Y a los demás que les den 2 duros a todos ellos y que vayan a la guerra el que quiera con Rusia, con China o con quien le apetezca. Que nosotros no tenemos necesidad de entrar en ninguna guerra, que bastantes problemas internos tenemos en España de corrupción, de separatismo, de todo, como parecía meternos en una guerra y terminar de destruir España. dos preguntas para cerrar. Creo que queda claro lo que dice acá. Dice, bueno, Rusia nos invadió en el 36. Me parece que son dos mundos distintos, no se puede comparar. Es como decir, vamos a comparar la Francia de Macron con la de Luis XIV, ¿no? No tiene sentido. Es decir, Francia e Italia no Primero, no le perdóname, exigen a Patricio, si me Mongolia permites, por la es que batalla de los campos cataláunicos en el año 400. Son dos momentos distintos. Pregunto Pero para... perdóname, Patricio, es que Sí, estamos hablando de temas muy distintos. Estamos claro. hablando de un momento en el que era una Unión Soviética comunista, comunista. Es decir, que vino aquí a combatir por ideología. Lo mismo que vinieron, lo mismo exactamente igual que vinieron las brigadas internacionales. Oye, también vino mucho americano, mucho inglés. Es que eso nos ha Sí. olvidado. Y bueno, venían de todos los países, incluso de América, a combatir a las brigadas internacionales. Entonces, eso no tiene nada que ver. Lo mismo que aquí en aquel momento, pues nos apoyó porque le interesaba, entre otras cosas, para que fuera un laboratorio, como está pasando en Ucrania. Todas las guerras son un laboratorio para preparar la siguiente guerra, y fue un laboratorio para Alemania. Italia hizo menos papel, pero sobre todo para Alemania, pero lo mismo que lo fue para la Unión Soviética y para las brigadas internacionales. Pero estamos hablando de un contexto diferente. Es que aquí todavía hay gente tan ignorante, incluso algunos locutores de radio importantes, que siguen hablando de la KGB, como que todavía existiera la KGB y ya no existe, que siguen hablando de la Rusia comunista, como que Rusia fuera comunista, es decir, que es que están totalmente despistados. El caso es simplemente mantener esa dinámica de convencernos de qué bonito, qué maravilloso, qué necesario es ir a una guerra con Rusia. Y no te preocupes, que todos estos que están abogando por ello no van a ir ninguno, Patricio, no van ninguno. Esa es la realidad. Dos cosas. Esta guerra que sabemos que ya está afectando económicamente a Europa y a España también, ¿de qué manera podría afectar si se produce una... Porque el tema es, yo creo que a Rusia no le interesa, pero llegado el caso, si en algún momento, teniendo en cuenta la psicología de los rusos, que es muy difícil hay que verlo a Solzhenitsyn, la inteligencia finlandesa hizo un trabajo muy fino mucho antes de durante toda la Guerra Fría para entender la concepción rusa. Los rusos tienen patológicamente temor a ser invadidos. Uno dice, parece absurdo, ¿no? Porque tuvieron la guerra con los tártaros, los mongoles, Suecia, Napoleón, la guerra de Crimea, la misma revolución rusa se considera, Solzhenitsyn la considera invasión porque decían que no eran rusos étnicos, no eran rusos cristianos los que hicieron esa revolución, y las dos guerras mundiales. La potenció Alemania, ¿Cómo? que la financió Alemania, la Revolución Rusa. Sí, sí, no, bueno, pero digamos, los revolucionarios solían ser judíos, no eran cristianos, entonces eso generó también, viste, Solzhenitsyn nos decía que, bueno, eso también era una invasión. Más las dos guerras mundiales. Bien, entonces, no me extrañaría que llegado el caso, si ven ya un peligro concreto a partir del 2030, una Europa muy, muy armada que se le lanza encima, capaz que sí, los rusos se lanzan encima y se cumplen las profecías de Julie Marie-Jany, la evidente francesa, que dice que va a haber una guerra hasta los Pirineos. Esa es, por supuesto,
entramos en el plano místico. Pero me pregunto lo siguiente, pero por el momento vemos que en realidad esto se podía organizar tranquilamente y señores, que se sienten los hombres del comercio, hacer negocios entre Europa y Rusia y se acaba el conflicto. Y que cambiemos los negocios, fabricar ametralladoras por fabricar trenes y fabricar lo que necesitamos. Pero si se llega a producir, ¿de qué manera afectaría a Hispanoamérica? Esa es una pregunta. Y la segunda para cerrar es si has pensado ingresar en política, que mucha gente te lo ha pedido. Pero Ujú. primero, ¿cómo Pues nos mira, afecta a los hispanoamericanos? pues yo digo que igual cualquier día los españoles tenemos que volver otra vez a llamar a la puerta de nuestros queridos hermanos de Hispanoamérica si se pone aquí la cosa grave, como ya nos ha pasado en otras ocasiones. Tú piensas que afortunadamente vosotros esto os pilla lejos. Ya te digo, el peligro que tenéis es que convertiros en ese escenario de confrontación indirecta entre, sobre todo entre Estados Unidos y China. Pero una guerra en Europa, en principio, a vosotros no os afectaría. O no os afectaría, digamos, directamente. A lo mejor os afectaría económicamente, lo que te digo, porque tendríamos que ir otra vez los españoles allí a pediros de rodillas que nos dejarais volver a entrar en vuestros países. Y entonces, en ese sentido, sí os afectaría. Pero espero, que además yo, sabes que es algo de lo que hablo siempre, que espero que a vosotros no os afecte directamente. Es verdad que hay países, no lo olvidemos, que son socios de la OTAN, como por ejemplo el caso de Colombia, o por ejemplo el señor Milei, creo que en algún momento tú me corregirás si me equivoco, que también dice que le gustaría ser un país socio de la OTAN, no miembro de pleno derecho, pero sí estar asociado a la OTAN. Claro, eso sí que os podía poner en un riesgo, llegado el caso, ¿no? No sabemos cómo podría funcionar esa asociación, hasta qué punto se involucrarían los países que sean socios, que se hayan postulado como socios de la OTAN, ¿no? Evidentemente. Pero en principio vosotros estaréis a salvo. Y además, Dios quiera que siga siendo así, que a pesar de todo, a pesar de todos los problemas internos, a pesar de los pequeños roces entre países, vosotros sois un continente de paz y ojalá sigáis siendo así, que las últimas guerras no os han afectado, por lo menos no directamente, y ojalá podáis seguir siendo así, Patricio. Eso es muy importante. Sobre el otro tema, es verdad que me han propuesto entrar en política. Hasta ahora yo estaba todavía en la reserva, acabo de pasar ya retirado hace poco menos de un mes y es algo que ni descarto ni tampoco, porque la vida da tantas vueltas, mira, yo no pensaba ni escribir libros, que por cierto, si me permites, voy a presentar mi último libro, con tu permiso. El, yo no esperaba escribir libros, fue algo que me vino sobrevenido. No esperaba ser youtuber y ahora soy youtuber. Fíjate, ahora a mis años, con 65 años, soy youtuber. Entonces te quiero decir que no sabemos por dónde te vaya a llevar la vida. Lo que sí que es verdad que yo seguiré sirviendo siempre una vez más a España y a la hispanidad. Esté donde esté en la situación en la que esté hasta el último aliento de mi vida, ¿no? Y eso es lo importante, creo que es lo importante. Al final se trata de por donde te lleve, los caminos que te lleve siempre inescrutables por donde te lleve la vida, pero tener muy claro a quién sirves, por supuestísimo. Y ya te digo que para mí el servicio siempre será a España, allí donde los puestos donde me reclamen, y por supuesto a la hispanidad. Pues mira, este es el libro que presente encaja con todo lo que hemos estado comentando, el libro Geohispanidad, en expongo todo lo que hemos estado comentando con mucho detalle, también exactamente el qué podríamos hacer como hispanidad. Y por cierto, también si me permites, voy a dar una primicia, porque ahora, a finales de octubre, principios de noviembre, saldrá mi próximo libro, aunque ya estoy preparando el siguiente, pero saldrá mi próximo libro, que es una actualización del primero, que fue un bestseller mundial, afortunadamente, es Así se domina el mundo. Evidentemente fue un libro que empecé a escribir en el año 2015, que salió en el año 2017, que ahora mismo ya había quedado muy desfasado, entonces lo ha actualizado completamente, trayéndolo al momento actual, y además que va a llevar un centenar de gráficos y de viñetas también para intentar atraer un público joven, que hace mucha falta que los jóvenes lean. Así que ya lo presentaré en algún momento, pero te doy a ti la primicia de que saldrá, si Dios quiere, está todo previsto para finales de octubre, principios de noviembre, el nuevo libro que será la actualización de Así se domina el mundo. Pues muchísimas gracias, Patricio, has hecho una entrevista fantástica, como lo haces tú siempre, y un placer para mí haber estado en tu canal y muchas gracias por la amabilidad de presentarme el libro. Te agradezco que hayas estado con nosotros y parece ser que en la historia de la humanidad hay muchos coroneles que lanzan su grito de advertencia, porque parece que es el grado donde llegan, permiten destacarse y cuando empiezan a decir verdades se acaba la carrera. Me recuerdo al coronel Smedley Butler de la Infantería de los Estados Unidos, donde él
habla de que la guerra es una trampa. Y él dice, yo estuve en varias guerras, cuenta la cantidad de conflictos en los que participó, y pensaba que lo hacía por mi patria, y termina diciendo en su libro The War is a Racket, dice, al final terminé peleando por intereses mezquinos y egoístas, ¿no? Como algunos ingleses dijeron, al final nosotros fuimos a la guerra de Malvinas por los intereses del señor Thatcher, que era el dueño de la empresa Falkland Island Company, ¿no es cierto? Creo que lo que has dicho, Pedro, es ver con perspectiva, ver cuáles pueden ser nuestros buenos negocios. Recordemos que la destrucción de la hispanidad, que fue cuando se perdió esta moneda, esto significó, Pedro, la destrucción del circulante en China. Esto provocó, cuando nosotros de ser un solo país nos convertimos en 20, provocó un colapso financiero internacional. China se quedó sin el circulante, porque China hacía muy buenos negocios con nosotros y nosotros con ellos, y esto significó un colapso para China y un colapso para la India. Esto también significó un colapso financiero para Hispanoamérica y que Inglaterra nos convirtiese a nosotros en países productores de materias primas y compradores de deuda inglesa, porque es imposible si vos haces materia prima y te venden el producto terminado con tu materia prima, si me vas a estar en pérdida, y significó el dominio económico con hambruna y con opio de los dos imperios paganos más populosos del mundo, que eran India y China. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar el día que los historiadores hindúes y chinos, que son conscientes de ese siglo de humillación y de las hambrunas que sufrieron, cuando empiecen a decir, perdón, Hispanoamérica, por la secesión de ustedes nosotros pasamos hambre y opio? Cuidado que al final hemos terminado sirviendo terceros y tal vez sea hora de mirarnos en una alianza que sea buena, ojo, para nosotros también, porque si no, yo alianza con Oriente, si no me conviene, no quiero saber nada, pero tal vez en ese diálogo fructífero del comercio, del intercambio, podamos hacer algo importante. Y para eso creo que España con Hispanoamérica deben tener una alianza científica, tecnológica, comercial, de complementación, e Hispanoamérica debería tender a tener una moneda común que tal vez en el futuro España podría tener el euro y también esa moneda común con Hispanoamérica para poder realmente tener un desarrollo homogéneo. Esto, si no hay recuperación del sentido cristiano de la vida, para evitar justamente caer en ese estilo de vida chino-hindú que no nos gusta tampoco y no nos gusta tampoco el anglosajón, eso no se va a poder hacer. Se tendrá que hacer recuperando nuestra tradición. Te mando un fuerte abrazo, Pedro. Pues un abrazo muy grande y un placer haber estado aquí en tu canal. Te agradezco enormemente que hayas contado conmigo y, Patricio, me tienes a tu disposición porque estamos en la misma línea de pensamiento, que es la defensa a ultranza de la hispanidad, en la que queremos tener una voz única, fuerte y que sea oída y respetada en todo el mundo. Muchísimas gracias, Patricio. Muchas gracias a vos y a todos ustedes, queridos amigos. Ya saben, el libro Geohispanidad de Coronel Pedro Baños, se los recomiendo muchísimo, y les aviso a todos que no voy a poder viajar este año por un tema de salud, voy a tener que entrar en cirugía, así que ya saben que incluso aquellos que quieran colaborar con nuestro canal en España, por el Visum más 34 611 791 804, por el valor de una taza de café podrán colaborar con nuestro canal. Y si les gustó el programa con el coronel Pedro Baños, por favor suscríbanse, compártanlo con sus amigos, y colaboren con nuestro canal y póngale me gusta. Hasta pronto, Pedro, un abrazo. Muchas gracias por tu apoyo al canal. Puedes suscribirte, pulsar la campana de notificaciones para estar al corriente de los próximos vídeos, y de momento aquí te dejo un par de ellos que espero que te gusten y que sean de tu interés.